el rapto de la iglesia. Y para ello quiero que me acompañe a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Dice amén. El tema de la venida de Jesús es uno de los temas que más ha sido omitido por la iglesia. Un tema de alguna manera ignorado, enterrado. Y lo que quiere Dios en estos últimos tiempos, porque estoy seguro que estamos viviendo los últimos tiempos, necesitamos estar alertas a esa segunda venida de Jesús. Y al estudiar el tema del rapto de la iglesia y justamente esa segunda venida de Cristo, nos damos cuenta que las Escrituras nos brindan señales que nos lleva a mantenernos alertas para estar preparados para algo que es inminente. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos que Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados, debemos también creer que Él vendrá por segunda vez a tomar su iglesia con el fin de que estemos una eternidad con Él. Una eternidad. Imagínate un día común donde tú te despiertas, te levantas, vas, te bañas, desayunas, te cepillas, sales a tu trabajo, todo sigue como de costumbre, no hay nada extraordinario en lo que haces. Pero de repente, en el momento menos pensado de tu día, en ese día cotidiano, en ese día común, en ese día ordinario, suena una trompeta. El sonido de una trompeta. Y en el sonido de la trompeta todo se oscurece a tu alrededor, hay tinieblas por toda la tierra. Y entonces empiezas a escuchar noticias súbitas de cómo los aviones caen y se accidentan sobre la tierra, de cómo hay choques y un mundo colapsado, porque si Jesús viene por su iglesia es porque muchos van a estar quizá como pilotos, otros van a estar manejando carros, otros van a estar controlando sistemas claves y empieza el mundo a entrar en un caos y en las noticias empieza a salir millones de personas desaparecidas, no sabemos qué pasó, pero usted y yo lo sabemos. Y si eso sucede, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos nosotros para creer que ese día, cuando Jesús venga por nosotros, nos iremos con Él? O quizá de pronto nos quedaremos. Y aunque parezca algo inconcebible para muchos, la realidad de que Jesús vendrá por segunda vez es clara, verdadera e inminente. La Biblia dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también es de tener claro que la venida de Cristo y el rapto de la iglesia son dos temas muy diferentes. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos que es un evento futuro donde Jesús regresa de manera visible y de manera gloriosa sobre la tierra, sienta sus pies sobre la tierra y tiene como propósito establecer un juicio donde se consuma la historia de la humanidad y establece su reino para siempre con aquellos que han sido salvos, la segunda venida. Pero el rapto es muy diferente a la segunda venida. El rapto de la iglesia es cuando nosotros ascenderemos y Él nos esperará en las nubes. Él vendrá, pero no asentará sus pies sobre la tierra, sino que nos esperará desde las nubes e iremos juntamente con Él al cielo, donde cuando seamos arrebatados, se desatará sobre la tierra lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Comprendiendo la diferencia de estas dos cosas, porque el rapto es justamente para protegernos del caos más grande que va a existir sobre la tierra y donde vamos a estar en las bodas del Cordero, necesitamos entender algunos aspectos claves. Y la primera pregunta es, ¿dónde van los que mueren? Primera de Tesalonicenses 4:14, el apóstol Pablo que nos indica este suceso del rapto dice, pues ya creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Existe una vida
después de la muerte, en los que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo. La Biblia establece que hay un cielo y que hay un infierno. No existen lugares intermedios, existe cielo e infierno. Dios nunca ha sido un Dios de intermedios ni de tibiezas, sino de blanco o negro, sí o no. Entonces hay cielo e infierno. Si usted y yo morimos con Cristo, vamos al paraíso, que es la antesala del cielo. En este momento en el cielo no hay ningún ser humano. El cielo está preparado para cuando seamos raptados, en las bodas del Cordero. Ahí vamos a entrar a esa ciudad celestial, pero hay una antesala de gloria que se llama el paraíso. Para los que mueren sin Cristo hay una antesala. Nadie en este momento tampoco está en el infierno. Está en una antesala llamada Hades o llamada Seol, que es la antesala de tormento para los que mueren sin Jesús. Pastor, ¿cómo argumenta usted eso con la Biblia? Lucas capítulo 16, versos 22 al 25 dice: con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Habla de un lugar celestial de consuelo y habla de un lugar de tormento llamado Hades, Seol. Y en un futuro, aquel que muere sin Cristo en el día del tribunal de Cristo estarán en el infierno. En las mismas palabras de Jesús, porque esta historia la relata Jesús, existe entonces un lugar de salvación y de perdición. ¿Qué es el rapto y qué es el significado del rapto? La palabra rapto en el griego significa arrebatar o ser llevado a otro lugar de manera súbita. Usted puede notar esta palabra como algo que yo tomo de manera no premeditada. Lo tomo, en un momento está y en otro momento no está, como lo dice 1 Corintios 15:52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Cuando habla de transformados, es recibir un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que recibe Jesús cuando asciende al cielo después de ser resucitado, después de que es crucificado, resucita al tercer día, está 40 días con los discípulos, dice que Jesús ascendió a los cielos, cuerpo glorificado. Cuando habla de transformados, está hablando de que nosotros recibimos ese tipo de cuerpo, un cuerpo asexual. Seremos como los ángeles, un cuerpo que esté de alguna manera apto para vivir en la eternidad. Pero dice que ese día del rapto sonará una trompeta. El sonido de una trompeta, como el cuerno del carnero que habla la palabra, como el chofar. En los tiempos bíblicos el chofar sonaba, la trompeta sonaba cuando se anunciaba una guerra. En este caso, Dios dice que se levantará un sonido de trompeta como voz de arcángel, pero según las Escrituras, solo aquellos que han sido salvos podrán escuchar el sonido de la trompeta. Y ese sonido de trompeta es llamado justamente para ir con Dios por la eternidad. Pero dice que primero van a resucitar los que murieron en Cristo. Todos los que murieron en Cristo en el transcurso de la humanidad resucitarán. Y ellos serán los primeros que irán en el rapto. Después de que ellos resuciten, nosotros seremos llevados con Cristo. Y es claro que la plataforma del anticristo hoy más que nunca se está estructurando justamente para que el mundo sea engañado y no crea en el rapto. Usted puede creer que esto es locura, pero para mí es más locura, si usted quiere considerar locura la venida de Jesús, es más locura que un científico que ha estudiado por el transcurso de su vida hable de los ovnis, de los extraterrestres, de los alienígenas. Y esta es la plataforma del anticristo. OVNI, que usted bien lo sabe que significa objeto volador no identificado, está estableciendo
una plataforma para que cuando el rapto de Jesús venga, se le diga a la humanidad que fueron los ovnis, que fueron los alienígenas, que fueron los extraterrestres los que arrebataron a esos millones de personas. Y de esta manera engañar a los que quedan. Cuando usted y yo seamos arrebatados, los que quedan entrarán, repito, a la tribulación y a la gran tribulación, donde el anticristo se va a manifestar en todo su esplendor y traerá 3 años y medio de paz. A los 3 años y medio de paz, el anticristo soltará toda su guerra, el mundo entrará en caos, todo el mundo tendrá que tener la marca de la bestia, que es el 666, pero no será un 66, el 666 representa relativamente un chip que solamente podrá ponerse en su mano derecha o en su frente, y el que no tenga esa marca no podrá comprar, no podrá viajar, no podrá hacer absolutamente nada. Pero eso es otro tema que también es bastante fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los extraterrestres supuestamente para arrebatar a esta gente, algo que no es cierto. Ahora usted me dice, pastor, ¿existen los ovnis, existen los extraterrestres, existen los alienígenas? Sí existen. ¿Y por qué le digo que existen? ¿Quiénes son ellos? Son demonios personificados. Es de saber que el diablo y sus demonios tienen la capacidad de inferir de forma física con distintos tipos de manifestación para engañar. Un ejemplo de ellos es la serpiente que engañó a Eva. Satanás se personificó en un animal. Él pudo tener la capacidad de transformarse en un animal para comunicarse con el ser humano y llevarlo al engaño. Lo veo cuando Jesús está en el desierto y Jesús es tentado. Satanás se personificó de manera literal, entró al desierto para atacar a Jesús con la tentación. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Los pilotos y las personas que han visto estos ovnis dicen que son naves que tienen una velocidad inhumana, algo imposible de alcanzar. Esto es nutrido y sustentado justamente por poderes diabólicos y demoníacos, porque Satanás está estableciendo una plataforma para engañar a la humanidad. Y en las señales que preceden la venida de Jesús, él mismo advirtió sobre esto. Lucas 21, versículos 10 al 11. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Grandes señales milagrosas en el cielo. Esas señales milagrosas en el cielo está hablando de ovnis, alienígenas, extraterrestres. También las grandes señales del cielo habla de las lunas rojas que se han estado suscitando en la humanidad. Se habla de los eclipses, de los meteoritos que han caído sobre la tierra y, repito, de la visualización de los ovnis. Entendiendo esto y teniendo un contexto claro sobre ello, el primer lugar yo quiero hablarle justamente, y es un solo punto que se desgaja bastante fuerte, es acerca de las señales antes de su venida. Mateo 24:3 dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? En nuestros días, el mensaje del capítulo 24 del Evangelio de Mateo es el más importante de nuestra época. La profecía más grande, más importante y más poderosa de la Biblia hoy es lo que está en Mateo 24, donde establece los últimos tiempos. Y mi intención es que a través de este mensaje cambiemos prioridades, que a través de este mensaje reflexionemos qué tipo de vida estamos viviendo, qué tipo de santidad hay en nuestra vida, qué tipo de evangelio que tenemos nosotros, qué camino nosotros estamos transitando, para reflexionar si realmente estamos preparados para irnos con Jesús. Tenga presente que el diablo no quiere que conozcamos este discurso del Monte de los Olivos. Se le llama el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24, donde Jesús establece las señales de su venida. Satanás no quiere que la iglesia preste importancia a la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás hoy? Está llevando a las iglesias a que su base sean mensajes solamente de prosperidad. Mensajes donde esté enfocado solamente en el tú puedes, tú lo lograrás. Un mensaje que no incomode, un mensaje que no confronte.
Hoy vemos ministros que se enfocan en temas teológicos debatiendo con otra gente que no aportan para mi crecimiento espiritual y para la preparación que necesito para la segunda venida de Jesús. Nos preparamos para todo menos para ir al cielo. Nos preparamos para tener un buen hogar, está bien. Nos preparamos para tener un estilo de vida bueno, está bien. Nos preparamos para todo, pero no nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy? Nos hemos enfrascado tanto en una comodidad, en un alivianar de conciencia, pero no estamos entendiendo que Jesús está a las puertas. Por eso la primera señal que da Jesús es: se levantarán falsos cristos. Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Pero antes de Jesús hablar de esta primera señal, Él comienza diciendo: no dejen que nadie los engañe. ¿Por qué Jesús, antes de entrar a las señales, establece una advertencia? No permitas que nadie te engañe, porque la manera de operar de Satanás es a través del engaño. ¿Cómo fue que Satanás pudo destruir el plan de Adán y Eva? Con engaño. ¿Cómo lo engañó? Dice que cuando Satanás viene, habla con Eva y Eva peca, Dios la confronta y le dice: ¿qué hiciste? Y ella confiesa y dice: la serpiente me engañó. Si hay algo que asedia el mundo espiritual de hoy, es el engaño. Donde se levanta cantidad de personas afirmando que son el Mesías. Hoy existe un hombre australiano que anda recorriendo el mundo diciendo que él es el Mesías, dando conferencias y afirmando que estuvo en los acontecimientos de la crucifixión, que él fue crucificado, y cuanta estupidez sale la gente diciendo. Y Jesús dice: se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas falsos que se han atrevido aún a establecerle fecha a la venida de Jesús, cuando la Biblia dice que solo el Padre sabe la fecha en que Él vendrá por su iglesia, y será cuando menos lo pienses. En esta señal entra lo que más adelante dice Jesús, como le digo en Mateo 24:11: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Cómo será ese engaño? Repito, de la misma manera en que Satanás engañó a Eva. ¿Y cómo Satanás engañó a Eva? Rebajar la verdad de Dios. Intentar alterar, aunque sea un poquito, la verdad de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versos de 2 al 4. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y mira lo que responde el diablo: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Satanás fue tan atrevido y tan descarado de contradecir la verdad absoluta de Dios. Dios les dijo: si ustedes comen, morirán. Y Satanás dijo: no, mentira, no morirán. Contradijo la verdad. Todo aquello que contradice la verdad de Cristo es el engaño de Satanás y es la plataforma del anticristo. Hoy se está contradiciendo la santidad. Hoy se está contradiciendo los principios de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Pero lo más tremendo es que cuando yo no tengo esa relación con Dios para prepararme para la segunda venida, yo entro a los extremos, como se lo he dicho. Porque la serpiente dijo: Dios nos dijo que ni siquiera lo toquemos. En ningún momento Dios les dijo eso. Dios solo les dijo: no coman de ese árbol, no coman del fruto de ese árbol. Eso fue lo que Dios les dijo. Pero yo ni siquiera tocarlo. Eso es lo que entra en muchas iglesias, al fanatismo, al legalismo. Entonces tú vas a ver iglesias donde las mujeres no se pueden maquillar, donde no se pueden cortar el cabello, donde al altar solo tienes que subir con traje y que no puedes mostrar las manos, que no puedes mostrar nada porque tu cuerpo es santo. Las mujeres no se pueden poner jeans sin unas faldas demasiado largas porque es que eres santo y santa, y estás entrando justamente a no disfrutar la vida porque estás poniendo palabras que Dios nunca estableció en la Biblia, diciendo es que ni siquiera lo podemos tocar. Hay mucho cristiano de hoy aburrido que no disfruta la vida que Dios le dio. Les dio todo un jardín, les dio árboles por doquier, pero no disfrutan porque no entienden la verdad clara de la palabra de Dios. Pero hay otros que entran al libertinaje porque se dejan engañar por la alteración de Satanás en la palabra cuando dice no morirán. Note que Satanás lo dice. Entonces hoy en día es la palabra que Satanás usa para engañarnos. Fornica, no vas a morir.
Adultera, no vas a morirte. Soborna a otros, no te vas a morir por eso. Miente, no vas a morir. Engaña, no vas a morir. Haz las cosas mal, no te vas a morir. Sé rebelde, no te vas a morir. Y el diablo, para lograr que tú entres en estos pecados y en muchos más, te va a engañar de esta manera y te va a decir: con que Dios dijo que no. Y entonces te va a decir: tranquilo, que Dios es gracia. Mastúrbate, porque es que Dios sabe que eres un ser humano y tienes necesidades fisiológicas. Ve, busca otra mujer, tranquilo, Dios sabe que tu esposa no te es suficiente. Ve a adulterar. Fornica, no te preocupes, vive en unión libre, no pasa nada, no morirás. Dios sabe que estás con una sola persona. Si estuvieras ahí fornicando con 5 o con 20, no importa, pero estás en una relación, en unión libre, no pasa nada, no morirás. Y gente que lleva aquí años, donde se les dice que la unión libre es pecado, siguen en unión libre. Si Dios viene en este momento, te quedas, porque estás en pecado. Arregla tu asunto con tu pareja y cásate o déjate. Pero tú no puedes vivir más en unión libre, porque eso se llama fornicación. Y por más que usted ore y por más que usted busque, usted le tiene una puerta bien grandísima a Satanás, más grande que la puerta que está allá a la entrada. Una puerta así grandísima al diablo para darle un fruto podrido a sus generaciones. Tienes que casarte, porque si Jesús viene no te vas. Eso es lo que está diciendo Satanás. Tranquilo, no morirás. ¿Pero en qué terminó Adán y Eva? En ser expulsados de un paraíso que Dios construyó para que fueran felices. Cuando Satanás logra eso contigo, te verás justificando los pecados de tu vida. Y mire lo que dice la palabra en Isaías 5:20. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Pero mire lo que me llama la atención cuando Isaías advierte: ¡qué aflicción les espera! ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú continuamente sigues en el pecado? Va a suceder algo, no sé cuándo, pero vas a entrar en aflicción. Por favor, iglesia, en esta mañana, abre los ojos, sacúdete y entra a transformar tu vida. Cuando permitimos que el diablo siembre dudas en nuestras mentes frente a la trascendencia del pecado, le abrimos el corazón a Satanás. Cuando Satanás logra eso contigo, verás justificando el pecado de tu vida. Verás justificando las cosas malas de tu vida. Usted se dará cuenta que este es el engaño de Satanás cuando usted cuestione la santidad y la gracia de Dios. En el momento en que usted se halle cuestionando la santidad, Satanás lo está engañando. Así que se levantarán falsos cristos a través del engaño. La siguiente señal que dice la palabra es guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6 dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Algunos eruditos bíblicos serios afirman que cuando Jesús dijo oirán de guerras y rumores de guerras, estaba hablando de una guerra mundial. Y hoy hemos experimentado en nuestra era 2 guerras mundiales y hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Lo que quiere decir este texto es que cuando haya sucedido lo que dice Jesús, es cuando suceda una guerra mundial, será el principio de la era del fin. No estamos hablando solamente de una guerra de reino contra reino, de nación contra nación, de una guerra mundial. Y en este momento las guerras aumentan, guerras y rumores de guerras. ¿Qué podemos hablar de la invasión de Rusia con Ucrania? Hablamos de que Vladimir Putin ha coleccionado la mayor cantidad de armas nucleares del mundo y ha amenazado con utilizarlas si fuese necesario contra la humanidad. Hablamos de cómo China está rodeando a Taiwán y está atacándola. Hablamos de cómo los islámicos juran destruir el Estado judío. Rumores de guerras, guerras, rumores de guerras. Y usted lo ve constantemente. Pero no solamente eso, la siguiente señal que habla la palabra y que Jesús advierte es hambre, plagas y terremotos. Lucas 21:11 dice: habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras.
El mundo aumentará cada vez más en devastación, es lo que estamos viendo. Desastres de todas las maneras. Pero lo primero que Jesús dice, habrá hambres. Solo tenemos que ver la economía mundial. Veamos la economía de Colombia. Veamos cómo la inflación a nivel mundial ha subido y cómo se dicen las estadísticas que la inflación económica del 2023 es una de las más altas que ha existido en el transcurso de la historia. Un ejemplo claro, hace 2 meses nuestra gasolina estaba a 7,000, ahora está a 12,000 y eso no es nada. ¿Y por qué? Porque habrá hambres. Se dice que en un año Colombia ha crecido en pobreza el 40%. La CEPAL, que es una de las organizaciones más serias de las Naciones Unidas, habla de que la pobreza mundial ascendió en la pandemia a 209 millones. Esto representa 22 millones de personas más entrando en pobreza. Pero no solamente habrán hambres, hay algo que se liga con el hambre y son las plagas. Las pestes que Jesús predijo serán grandemente en escala y en impacto y se van a extender por todo el mundo para controlar. Y usted cuando lee la Biblia va a notar que el hambre y la peste van unidas. Y en medio de las plagas que ha tocado la humanidad en el transcurso de la historia, no nos tenemos que ir al siglo XIX, no nos tenemos que ir al siglo XVIII, vayámonos a nuestra era. Y le voy a nombrar algunas plagas que han sido consecuentes. La gripe asiática y la de Hong Kong, que fue fuerte. Le estoy hablando del VIH-Sida, hasta ahora no hay cura para el VIH-Sida. Gripe porcina, SARS, ébola y el famoso COVID-19, el cual acabamos de salir. La pregunta es, ¿cuál será la próxima plaga? Porque usted está pensando, ay, se acabó el COVID, entonces ya no va a pasar nada, vamos a estar tranquilos. No, viene otra. Habrán plagas. La agenda del 2030 está destinada para traer una pandemia peor que la que vivimos ahora. Porque las señales se están cumpliendo. Plagas y hambre, plagas y hambre. Pero dice, y vendrán terremotos. A diferencia de lo anterior, los terremotos llegan de repente. Nadie nos asegura que no vendrá un terremoto en este momento y nos destruirá a todos. Y en la Biblia, el terremoto en las escrituras, los terremotos representan el juicio de Dios. Así que yo puedo leer lo siguiente, donde hay terremoto, hay juicio de Dios. Que Dios nos guarde y nos cubra con su sangre. Por ejemplo, cuando hablamos de terremotos, tenemos que hablar de todos los fenómenos naturales. ¿Qué me dice usted del cambio climático? El mundo se está quedando sin agua. El sol está calentando más de lo normal. La capa de ozono se está destruyendo. Y sabe, una de las señales de las copas del Apocalipsis dice que el sol calentará de tal manera que generará enfermedades, llagas y va a destruir la piel del ser humano. ¿Acaso no es hoy lo que estamos viendo, cómo el sol está generando cáncer de piel? ¿Acaso no es como tú ves que tú sales un ratico y ya estás quemado? Porque las señales se están cumpliendo. ¿Qué me habla de la tragedia de Turquía, el desastre de Hawái, que ahorita está alarmando a Estados Unidos? ¿Y sabe qué dijo la National Geographic? Dijo que la tragedia de Hawái, el incendio de Hawái, es el desastre más grande que los Estados Unidos ha tenido durante todo el siglo. El huracán Katrina del 2005, la devastación de Japón del terremoto del 2011. La pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué viene para la humanidad? Habrán terremotos. Pero en medio de estas señales, Jesús dice en Mateo 24:8, sin embargo, mira lo que dice, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Usted podría decir, hemos visto una era, pastor, discúlpeme, pero yo he visto en el transcurso de la era todo lo que usted ha dicho. Plagas, terremotos, muertes, y Jesús no viene. Le voy a explicar. Los dolores de parto, Dios habla, dice que esto es como dolores de parto. Y los dolores de parto se caracterizan por la tensión y la relajación de los músculos. Son contracciones que son esenciales para el proceso del parto y que ayudan a dilatar lo que usted conoce como el cuello uterino y a empujar el bebé para que genere un canal hacia el parto. Al principio del trabajo del parto, las contracciones, por experiencia se lo digo, no mentira, las contracciones pueden ser suaves, pueden ser poco frecuentes. Y estas contracciones tempranas a menudo se describen como un poco incómodas, pero no son tan dolorosas. Pueden variar en intensidad, pueden variar en duración y suelen ser irregulares. Pero después, conforme al trabajo de ese parto que usted tiene,
Este dolor va a progresar porque en el momento del nacimiento va a generar que las contracciones tiendan a volverse más intensas y más regulares. Esa intensidad va a aumentar, ese dolor va a aumentar, esas contracciones van a aumentar, se vuelven más fuertes, más regulares, en intervalos de tiempo más cortos. Significa que a medida que usted está en un dolor de parto, ese dolor va a ser intenso, 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 aumentará, en resumen. Y Dios dice, las señales que yo les estoy dando serán como dolores de parto. Es decir, lo que usted vio hace siglos no se compara con lo de hoy. Comenzaron las señales desde hace décadas, quizá, siglos, décadas, pero esto ha venido aumentando. Y el parto se ha hecho cada vez más fuerte. Y los dolores han sido cada vez más fuertes. Y lo que el mundo está experimentando hoy es más fuerte. Las guerras son más fuertes, las amenazas son más fuertes, las enfermedades son más fuertes. La medicina avanza, pero no ha podido destruir la enfermedad. Por más que avance la medicina, no va a poder destruir la enfermedad, porque la enfermedad también va a evolucionar a causa de la profecía de Jesús, que las plagas van a aumentar. Entendiendo esto, Jesús deja claro que las señales que describirá antes de su venida no serán repentinas, serán como dolores de parto. Y si usted está viendo que hoy la humanidad está viviendo un momento difícil, Dios dice, y esto será el principio. Pero la siguiente señal que Dios establece es persecución. Mateo 24 del 9 al 10 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y hoy más que nunca el cristianismo es perseguido, es difamado. Hoy más que nunca el evangelio es burlado allá afuera. ¿Sabes? Mientras yo estoy aquí predicando, es muy probable que en una plataforma como TikTok, como Instagram, como Facebook, como YouTube, haya alguien criticando el mensaje de hoy. Porque el evangelio va a ser perseguido y difamado. Y va a ser criticado en todo lo que usted haga, porque es una de las señales de Jesús, pero eso no es nada. Que difamen, que digan, que critiquen no es nada. Vayámonos nomás al estado de China. Y notarás que en China el evangelio no es permitido. Las iglesias de China son clandestinas, porque se está cumpliendo la palabra de Dios, que dice que el evangelio será perseguido. ¿Usted sabe que hay tráfico de Biblias? Hay personas que se enfocan solamente en traficar Biblias para llevar el evangelio a los países prohibidos. ¿Usted sabe que hay familias que han sido expulsadas de sus países solamente por levantar su voz con un canto de alabanza? ¿Usted sabe que no más aquí en nuestro país vecino de Venezuela se escuchó de 4 cristianos que fueron torturados y quemados y se les atravesó con un cuchillo desde abajo hacia arriba por ser cristianos? Habrá persecución, habrá persecución. Pero también dice, abundará el pecado y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12 al 13 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué dice? El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué significa esto? Que hoy en día vemos iglesias donde el pecado ya es natural y normal dentro de una congregación. Y Dios dice, es que va a abundar el pecado, pero el que se mantenga firme, ¿en qué? En la santidad, en el principio de la palabra. El que no altera lo que dice la Biblia, ese será salvo. El pecado es evidente. La inmoralidad, se lo he hablado 1000 veces. Mire, le estoy hablando, cuando estaba en ese país, mientras caminaba, vi una iglesia cristiana y la iglesia cristiana tenía una bandera enorme en su fachada. La bandera era más grande que quizás la misma fachada. Era la bandera del LGTBI. Decía, aquí te aceptamos, Dios te ama tal y como eres, no hay ningún problema que tú seas gay, que tú seas lesbiana, ven acá, eso no es pecado. Créame, tengo una compasión enorme por la gente que lucha con la igualdad del mismo sexo, porque entiendo que eso es un demonio, es una enfermedad. No es algo natural. Dios no hace cosas incorrectas, Dios no hace cosas malas. Pero la Biblia dice que los homosexuales y las lesbianas no entrarán al cielo. Necesita ser restaurado. La pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar dispuestos a levantar un evangelio como es? Sin importar lo que digan, ay, ahí me sentí incómodo porque yo soy gay y me dijeron que los gays se van al infierno, a esa iglesia que no es inclusiva. Venimos para liberarte, venimos para ayudarte, pero déjame decirte la verdad.
los homosexuales no entran al cielo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Pastor, ¿usted los odia? No los odio. Créame, usted no se imagina en mi oficina los casos que he tenido de estas personas y cómo con amor los he abrazado y orado por ellos y los he ayudado. Y que hasta ahora me comunico con ellos para ayudarles. No es una cuestión de ser homofóbico, es una cuestión de, estás en pecado, necesitas ser restaurado. ¿Eso es imposible? No, sí es posible. Sí es posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Abundará el pecado. Entonces hoy se quiere aprobar la igualdad de género como algo natural. Hoy se quiere pelear para que la pedofilia sea un derecho. Y los perversos, asquerosos hombres mayores de edad violen niños. Váyase a verse Sonido de Libertad, por favor. Apoye esa película. Hollywood la quiso vetar, Netflix no la quiso apoyar, las plataformas no la quisieron apoyar. Es una película que habla de lo que está viviendo la humanidad. La élite de este mundo está involucrada en el tráfico de niños y por eso no quisieron apoyar esa película. Se quiere aprobar el consumo de la marihuana en nuestro país. Para no irnos tan lejos, la República Checa, los Países Bajos, Portugal y Suiza se encuentran entre los pocos países que han despenalizado el consumo de cualquier tipo de sustancias psicoactivas, de cualquier tipo de drogas. Allá es permitido el consumo personal, porque el pecado va a aumentar. Pero dice, y el amor de muchos se enfriará. ¿No lo estamos viendo? ¡Derecho al aborto! ¡Derecho al aborto! El amor de muchos se enfriará, señal de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo es posible que hoy en el mundo en que vivimos se defienda más el derecho de un animal que de un recién nacido? Vaya usted, péguele a un animal, y estoy hablando de que eso no está bien pegarle a un animal porque ellos son seres vivos. Pero ok, vaya viendo a alguien, péguele a un animal. Lo meten a la cárcel, se le viene todo el mundo encima. Pero vaya a ver una mujer que aborte a su hijo de 8 meses en el vientre. Y le aplaude porque dice es que ella tiene el derecho de hacerlo. Porque el mundo está al revés. Prefiere valorar más un animal que un ser vivo, que un ser humano. ¿Cómo es posible que haya derecho al aborto? Porque el amor de muchos se va a enfriar. Corrupción, egoísmo, materialismo, violencia, idolatría, ateísmo. Pero Jesús también dijo, la ciencia aumentará. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. ¿No es lo que vivimos hoy? El conocimiento ha aumentado más que nunca. En el año 1900 se dijo que el conocimiento se multiplicaría en el transcurso de 100 años. En nuestra era hoy, el conocimiento humano y la tecnología se multiplica cada 12 a 24 meses. Y durante los próximos 10 años se dice que el conocimiento humano y la tecnología se multiplicará cada 12 horas. La ciencia aumentará. Usted ve cómo la medicina surge, la ciencia, la tecnología, la física, la informática, la astronomía. Y dice, y correrán de aquí para allá. Está hablando y está haciendo alusión de una globalización, de la gente viajando de un lado a otro, de comunicándose en todos los lugares del mundo, el acceso a la información, la movilidad de la gente. Pero también Dios dice, la siguiente señal es que se predicará a Jesús en todo el mundo. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. El mensaje de Jesús tiene que predicarse antes de que Él regrese en todo el mundo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que el mensaje de Jesús sea predicado en todo el mundo? ¿Sabe cómo? Ahí está. Todo el mundo ahorita me puede escuchar a mí. En cualquier parte de este rincón del planeta donde haya internet, este mensaje puede ser escuchado. Ese mensaje que usted compartió en las redes sociales lo está escuchando gente que usted nunca imaginó. En todo el mundo. En todo el mundo a través de la internet. Cuando yo pensé que todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias del mundo cristianas transmitirían sus servicios online. ¿Cuándo pensé eso? Pero aún hasta la iglesia más chiquitica tiene su transmisión. Y todo el mundo la escucha. A usted lo puede ver cualquiera hoy en día. Y entonces vendrá el fin.
Pero no dice oirán de la buena noticia. No dice que se convertirán. Mi pregunta es, ¿todo el mundo ya ha escuchado de la buena noticia? Por lo menos el 95% del mundo sí. Jesús está que viene. El mensaje de Jesús tiene que predicarse. Dice amén. Y la manera en cómo el evangelio se ha extendido por la tecnología es una manera en que podemos estar seguros, repito, que Jesús está cerca. Por eso quiero ir terminando esta primera parte del mensaje de hoy con lo que dice Mateo 24, 37 al 44. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si en este mismo instante Dios viniera, ¿cuántos de nosotros seríamos arrebatados? ¿Y cuántos quedarían? A menudo vivimos nuestras vidas pensando que tenemos un futuro garantizado. Nos levantamos cada mañana pensando que no nos va a pasar nada, que no va a suceder nada. Y algunos incluso creen que en su vida no necesitan la guía de Dios. Y entonces, como tenemos una vida supuestamente tan asegurada, entramos a etiquetar de fanáticos a los que caminan en santidad. Etiquetamos de locos a los que siguen a Jesús. Etiquetamos de ladrones a los pastores genuinos que predican el evangelio del reino. Y a veces incluso calificamos de ilógica y absurda la idea de que Jesús viene por segunda vez. Muchas iglesias han cambiado el mensaje del Jesús crucificado por el mensaje que quieren escuchar los que crucificaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en la actualidad evitamos escuchar mensajes de la santidad. Hoy pastores de muchas iglesias evitan establecer un mensaje que les hable acerca del pecado y los confronte con las cosas que están mal en su vida. Y como evitamos el mensaje que nos confronta y el mensaje de la santidad, buscamos mensajes que alimenten nuestra humanidad. Mensajes como: tú puedes hacerlo, tú lo vas a lograr, levántate. Y este tipo de mensajes no es malo. Pero escúchame, la base de la iglesia no debe ser un mensaje positivista, sino un mensaje confrontador que nos lleve a transformar la vida. La base del mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse. Ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús tenía gracia, sí. El mensaje de Jesús tenía amor, sí. El mensaje de Jesús tenía compasión, sí. Pero la base de su mensaje era confrontación. Cambia de vida. Deja de adulterar, deja de fornicar, deja de mentir, deja de estar bebiendo y siendo un alcohólico, deja de estar frecuentando las discotecas cada fin de semana. Déjame de buscarme cuando me necesitas, pero cuando no me necesitas, vuelve a tu estilo de vida como si nada hubiera pasado. Dios dice: ya basta de ese evangelio. Necesitamos ser una iglesia que transformemos nuestra vida. Y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Yo en el nombre de Jesús creo que esta iglesia jamás va a ser permeada por un evangelio liviano. Jamás va a ser permeada por un evangelio donde se te permita a ti pecar y como si nada pasa. Nunca sucederá. En el nombre de Jesús. Porque si no, ¿para qué está la iglesia? Para simplemente darte un discurso de darte unas palmaditas en el hombro y decirte todo está bien aunque estés mal. No, eso no sirve. Eso no sirve. Permítame aconsejarle algo. Siga construyendo su barco, así como Noé construyó el de él. A pesar de las burlas y a pesar de las críticas
que puedas enfrentar o que te puedan rodear, no te desanimes. Porque entre más tú te aferras a Jesús, más esperanza vas a tener de una salvación. Y si vas a tener gente, mira tú que sigues a Dios, dices que cristiano, ¿y por qué sigues con esa economía? ¿Y por qué no tienes casa propia? ¿Y por qué estás endeudado? La gente que te habla así es gente que siempre busca un interés detrás de algo. Esa gente que habla así ama a otros por interés de algo, mas no ama de verdad. Porque una persona que ama de verdad jamás te va a criticar de esa manera, porque entiende que el amor se da no por lo que obtengo de esa persona, sino por lo que yo experimenté con esa persona, sin importar si tenía o no tenía. ¿Sabes por qué yo sigo a Dios? Yo sigo a Dios no porque yo reciba beneficios materiales o porque yo reciba puertas abiertas. Yo sigo a Dios porque Él me ha llenado mi existencia. Y mi existencia no se llena con dinero en el bolsillo. Mi existencia no se llena por tener un carro último modelo. Mi existencia no se llena por tener los placeres y la fama. Mi existencia se llena porque Él habita en mi corazón y me da todo lo que necesita mi espíritu para ser feliz. Sigue construyendo tu barco. Pastor, ¿cómo construyo el barco? Con oración, con paciencia, con fe, con perseverancia. La gente se te va a burlar como se le burló a Noé, pero tú sigue poniendo el clavo con el martillo. Sigue martillando, sigue construyendo. Y entonces ese barco del que muchos se burlaron, verán que valió la pena, porque será la manera en que Dios te va a salvar. ¿Sabes cuál es el diluvio? La gran tribulación. Y usted y yo vamos a estar arriba, gozando y disfrutando con nuestro Dios por toda la eternidad. Quiero darte una palabra de esperanza en esta mañana para terminar. Cuando Noé construyó el barco, yo no veo que a Noé lo ayudaran sus hijos, ni su esposa, ni nadie. Pero Noé construyó un barco y cuando estuvo listo, Dios le dijo, entra con toda tu familia. Usted puede ser el único que puede estar construyendo ese barco, pero a causa de eso, Dios te va a dar un regalo y te va a decir, entra con toda tu familia. Entra con toda tu familia. Pablo lo dijo, cree en el Señor Jesucristo. No le dijo que toda tu casa crea, dice, cree en el Señor Jesucristo. Tú cree en el Señor Jesucristo. Y yo te garantizo que a causa de que tú creas en mí, toda tu casa, no dice la mitad, toda tu casa será salva. Y yo creo en esta mañana que este mensaje, en el nombre de Jesús, produce en tu vida un despertar para caminar como Dios quiere que vivas. Y en el momento en que tu familia lo necesite, tendrá el cobijo y el refugio de lo que tú has construido. Cristo viene pronto, prepárate. Jesús viene pronto, prepárate. Prepárate. ¿Crees que Dios te va a llevar al cielo cuando estés en la discoteca bailando? No, es que Dios es misericordia. Ahí te quedas con tu baile y con tu Daddy Yankee. Ahí te quedas. ¿Cómo es posible que alguien que venga a esta iglesia y que diga tener a Jesús en el corazón, escuche música obscena y asquerosa como es el reggaetón mundano? Cuando usted escucha ese tipo de música, usted está alejando a Dios de su vida y le está abriendo la puerta a Satanás. Porque la Biblia dice que nosotros debemos buscar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que nos edifica. ¿Cómo gente cristiana puede estar escuchando a un Bad Bunny? Un hombre que es asquerosamente horrible al verlo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ha aumentado y ha entrado a la iglesia y te ha dicho eso no es malo. Hoy tienes que empezar a establecer límites en tu vida y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Si Dios te pide la música, sin música puedes vivir. ¿O quién se muere aquí si no escucha a Bad Bunny?
o Darío Gómez? ¿Ah? Usted no puede vivir sin Jesús. Con Él puedes vivir, pero sin Él no puedes vivir. Jesús está que viene. Viva un día a la vez. Y cuando usted se despierte cada mañana, camine diciendo: quizá este es mi último día. Viviré para agradar a Jesús. Si te murieras hoy, ¿para dónde te vas? ¿Cielo o infierno? ¿Paraíso o Hades? Una vez que tú te mueras, no hay retorno. Aquí en esta tierra tienes oportunidad de cambiar, de arrepentirte, pero después que tú mueras no hay retorno. No hay retorno. ¿Qué tal si hoy le pides perdón a Dios por lo malo que has hecho? ¿Qué tal si hoy tomas un compromiso de decirle: Señor, quiero estar preparado para tu venida? ¿Qué tal si hoy tomas la decisión de decirle a esa novia o ese novio con el cual has estado sexualmente en el transcurso de los meses: ¿sabes qué? No puedo seguir más con esto. Yo necesito caminar en santidad y no quiero que Dios me sorprenda cuando Él venga en una cama teniendo sexo ilícito. ¿Qué tal si hoy, en medio de esas luchas que tienes con tu género, le dices: Señor, no puedo, hazme libre, yo quiero ser transformado, no quiero vivir más esta vida? ¿Qué tal si hoy que tú vives en unión libre tomas una decisión determinante? O te dejas o te casas. Pero ábrele la puerta a Jesús, no de manera liviana, sino de manera correcta. Que tú puedas levantar tu cabeza con orgullo y decir: todo en mi alrededor está bien. Yo quisiera que cuando Jesús venga, todos los que estemos aquí seamos arrebatados, que esta iglesia quede vacía cuando Jesús venga. Si Jesús viniera hoy, si supiéramos que la venida de Jesús es hoy, yo le aseguro que en esta iglesia no cabería ni un alma. La gente estaría hasta acá, hasta afuera, por todos lados, pidiendo perdón, gimiendo, a ver si Dios tiene misericordia. No, este es el momento oportuno para que tú recibas la misericordia de Dios, para que te acuestes en paz sabiendo que si es tu última noche, te irás con Jesús. Perdóneme que le diga esto, pero en el transcurso de mi vida, y esto es espiritual, en el transcurso de mi vida hubo una temporada donde yo no estuve bien con Dios, yo se lo he hablado. Y cuando yo no estaba bien con Dios, varias veces experimenté un viaje al infierno. Pero no es que haya ido al infierno, sino que sentía que me estaba yendo al infierno, siendo consciente, estando acostado. No es parálisis del sueño ni todo eso. Yo conozco todo ese tema y toda esa vaina de la teoría psicológica. Le estoy hablando de algo real, de cómo a mí se me presentaban los demonios en la noche y se me ponían encima de mí y me paralizaban. No es parálisis del sueño, eran visitaciones demoníacas. Y en medio de todo ese proceso que yo viví, yo sentí un día que mientras dormía, yo me iba yendo por un abismo, así literalmente. Sentía que yo me estaba yendo por un abismo y me iba profundo, profundo. Yo sentía que me iba. Y a veces cuando medito en eso, yo dije: Señor, tu misericordia hizo que yo no estuviera hoy en el infierno, sino que me dieras gracia para restaurar mi vida. ¿Sabe cómo estaría mi vida en el infierno sabiendo que soy un hijo de pastor, que mis papás me dieron el mensaje, y estar allí en las llamas eternas diciéndole: por favor, Dios, ten misericordia, cuando ya no hay salida? Pero no hay nada mejor que cada noche llegar a mi casa y dormir seguro que si me muero me voy con Jesús. No es una cuestión de un fanatismo, no es una cuestión de un evangelio que simplemente se predica porque sí. Estoy hablando de Jesús viene por su iglesia. Le estoy hablando de que no tenemos una vida asegurada. Estoy hablando de que en cualquier momento te puede pasar algo y necesitamos estar preparados. Y le digo una cosa: yo hoy no sigo a Dios por miedo al infierno, sigo a Dios porque un día Él me llenó de tal manera que yo no concibo mi vida sin Él. Yo no concibo mi vida sin Dios.
No concibo mi vida sin Dios, no la concibo, no puedo. Me han llamado de muchas maneras. Me han llamado doctor, me han dicho psicólogo, me han dicho teólogo, me han dicho reverendo. Pero mi mayor orgullo es decir que soy pastor, porque hago algo que nadie más hace, y es darle esperanza a la gente de saber que después de la muerte existe una eternidad de paz con Dios. Es el mayor honor que yo puedo tener en mi vida. Aunque me critiquen, aunque me digan ladrón, aunque me digan falso pastor, aunque me digan lo que sea, es mi mayor honor. Que tu mayor honor sea ser cristiano. Que tu orgullo más grande en la vida sea decir que eres hijo de Dios. Que tu mayor orgullo sea decir voy para la iglesia. Que tu mayor orgullo sea tener la Biblia en la mano y que la gente te vea con la Biblia en la mano, porque es preferible que te vean con una Biblia en la mano y no con una botella de aguardiente. Es preferible que te vean con una Biblia en la mano y no con un cacho de marihuana en los dedos. Es preferible tener en una red social una foto con una selfie dentro de una iglesia diciendo esta es mi casa, que una selfie dentro de una discoteca ahogando tus penas para que al otro día vuelvas a tener la misma depresión. Jesús es lo más hermoso que tenemos. Jesús es lo más bello que tenemos. ¿Cómo no amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón y cómo no amarlo con todas las fuerzas de nuestra alma? Señor, hoy te pido que nos ayudes a vivir el evangelio que nos salva, a vivir el evangelio que nos da vida, no un evangelio liviano, no un evangelio condicionado, no un evangelio como si tú necesitaras de nosotros. Entonces, en mi orgullo yo decido cuándo sirvo a Dios y en mi orgullo yo decido cuándo aporto a la iglesia. No, queremos hacer todo porque es un privilegio, porque es una manera mínima de demostrarte que te amamos con toda el alma y con todo el corazón. Hoy yo te pido que nos ayudes a construir esa arca y que en medio de las señales que tú estableces en tu palabra, no importa cuáles sean, estaremos listos para estar contigo por una eternidad. Recuerda, Jesús viene pronto. Y el mensaje de la venida de Jesús ha sido un tema olvidado por la iglesia, el cual debemos volver a resurgir dentro de nuestras congregaciones. Nos preparamos para muchas cosas, pero ¿qué de prepararnos para lo más importante? Y es su venida. Por eso te invito a que este mensaje no solamente lo dejes en el olvido, sino que lo escuches una y otra vez, que lo compartas con las personas que sabes que tienen que escucharlo y que podamos, a través de nuestra oración y nuestra comunión con Dios, decirle al Señor, ayúdame a estar preparado para tu venida. Sigue construyendo ese barco. Ese barco, como bien lo hablamos en el mensaje, se construye a través de la oración, a través de la relación que tenemos con Él, a través de la palabra, a través de la santidad. Y te doy gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este mensaje, por abrir tu corazón a lo que Dios quiere trabajar en tu mente, en tu alma, en todo tu ser. Y si quizá eres primera vez que estás con nosotros, te invito a que hagas una oración donde le entregues tu corazón a Jesús. Y al hacerlo, estoy seguro que das un paso agigantado para justamente estar preparado para su venida. Repite esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, gracias por amarme. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que me laves con tu preciosa sangre. Reconozco que he fallado y que necesito de tu misericordia y de tu gracia. Acéptame en tu reino y anota mi nombre en tu libro, para que así yo pueda caminar seguro de que tú estás conmigo y de que tú me llevarás el día en que tú vengas por tu iglesia. Gracias por todo tu amor y toda tu misericordia. Espíritu Santo, ven y sopla vida sobre mi interior y dame la fuerza para caminar según tus preceptos, tus mandamientos y tus principios. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por haber hecho esta oración. Desde hoy estoy seguro que Jesús ha entrado a tu corazón y que va a empezar a hacer cosas preciosas a favor de tu vida y a favor de tu casa. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo y esta palabra es para ti. Cree en el Señor Jesucristo
y serán salvos tú y toda tu casa. Nos vemos pronto. Bendiciones.